de que nos oriente profesionales idóneos, adecuados en ciertas áreas. Y para ello estamos con una invitada especial, la doctora Fernanda López, quien ella es magíster en medicina funcional y especialista en nutrigenética y nutrigenómica. Si no me estoy equivocando, me corrige usted, doctora. Bienvenida, doctora Fernanda, a Educar para Trascender. Un gusto tenerla. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vos, Adela. La verdad es que me siento contenta de formar parte de tu programa educativo que intenta transmitir siempre lo mejor para la población, para que tengan una buena salud, un buen estilo de vida, ¿no? Entonces estoy súper agradecida por haber tenido esta invitación. No, el gusto es de nosotros, Fernanda, ya que gracias a Dios la mayoría de los profesionales aceptan estar presentes y con el objetivo trabajamos para las personas, por las personas, el programa y también todos los profesionales. Y entrando a detalle al tema, vamos a ir desglosando poco a poco este tema y las personas que desean preguntar mediante el Facebook, no duden de emitir su comentario, como también pueden llamar a la radio. En este momento Hugo nos va a lanzar el número de la radio. Es 333-9922. Repetimos, 333-9922. Cualquier pregunta, cualquier duda que desean de realizar, estamos con la profesional, no duden en hacerlo, en comentarnos. Y como decía, entrando a poder desmenuzar el tema, vamos a ir empezando aclarando, definiendo qué es el estrés, que probablemente muchas personas desconocen qué es el estrés. Exactamente. El estrés, por definición, es la respuesta que tiene tu cuerpo ante los estímulos que recibe, ya sean estímulos físicos o estímulos psicológicos, ¿no? Esa es la definición básica de lo que es el estrés. Ahora, entre los estímulos físicos tenemos el estrés, que es positivo para nuestra salud, que nos hace tener buena salud, que por ejemplo podemos nombrar la actividad física. La actividad física es un estrés positivo que le damos a nuestro cuerpo, ¿no? Yeah. Y también tenemos el tipo de estrés que ya puede ocasionar un daño al cuerpo, que nos puede hacer un mal, y dentro de esos está el estrés psicológico. Entre el estrés psicológico, bueno, encontramos todos los problemas que tenemos, ¿no? Las malas relaciones, problemas en la casa, problemas financieros, todo eso es el estrés psicológico. Y el estrés físico, que no es bueno para nuestra salud, puede ser una postcirugía, un traumatismo. Entonces tenemos esos tres tipos, ¿no? El estrés psicológico, que nos va a ocasionar un cambio orgánico en el cuerpo, y dentro del estrés físico hay algo como la actividad física, que va a ser positivo, va a ser un estrés positivo, pero también hay el estrés que va a ocasionar una respuesta negativa, como una postcirugía, un traumatismo, una internación larga. Eso ocasiona estrés físico en el cuerpo. Podríamos, bueno, en primer lugar, el estrés psicológico, que quien no lo vive, ¿no? Quien no lo puede vivir, porque son temas cotidianos, ¿no? Cotidianos, y que muchas veces las personas no tenemos los recursos necesarios para poder afrontarlo, ¿no? Exacto. Entonces, sin embargo, y muchas veces puede llegar al estrés crónico, Claro. que vendría a ser ahí el tema de cómo daña nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente. Y bueno, quiero comentarte Claro un que poco sí. sobre eso, porque ¿cuál es la respuesta que tiene nuestro cuerpo? Nosotros, en el momento que hemos evolucionado como seres humanos, hemos tenido ciertas adaptaciones al estrés. Y para que podamos entender un poco cuáles son los efectos que tiene el estrés en el cuerpo, yo quiero contarte un poco de la evolución que hemos tenido como especie, como seres humanos, donde hace aproximadamente unos 10.000 años atrás nosotros éramos cazadores, donde teníamos que salir a buscar nuestro alimento, ¿no? Ese era el gran estrés que tenía el ser humano en las épocas pasadas. Entonces, cuando se presentaba un estrés en nuestro día a día, teníamos que ir a cazar o teníamos que pelearnos con algún animal. Entonces, ¿cuál era la respuesta que tenía el hombre a partir de ese estrés? Entonces, imaginémonos que hoy tenemos que ir a cazar un alimento y se nos presentó un oso delante nuestro. ¿Cómo nuestro cuerpo reacciona ante eso? Primero, nuestro cuerpo nos va a preparar para pelear con ese animal o para correr. Entonces ocurre lo siguiente:
la redistribución de tu sangre se va a ir a tus músculos para que puedas pelear o correr. Ahí es uno de los síntomas que tenemos al estrés, fatiga mental. No podemos pensar bien porque la sangre se redistribuye. Claro que antes el estrés era ese oso, ¿no? Hoy vemos que el estrés es las finanzas, los problemas en la casa, el problema con la pareja. Entonces, nuestro cuerpo ha evolucionado de acuerdo a cómo el hombre antes salía a cazar un animal. Sin embargo, hoy la figura del estrés ya no es ese animal, es nuestro día a día, ¿no? Lo cotidiano. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas que suceden, por ejemplo, cuando estamos estresados, volvamos a los 10.000 años atrás, es que, por ejemplo, si vos estás en una situación de pelear o correr, todo el tubo digestivo se va a paralizar porque no vas a comer en ese momento porque tenés que correr de ese animal. Entonces, hoy en día, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Gastritis, constipación, diarrea, porque el cuerpo, la misma respuesta sigue sucediendo hoy, solo que ya no es ese oso, ¿no? Otra de las cosas que también suceden es un desbalance en la parte hormonal, tanto masculina y femenina. Si estamos con ese oso enfrente, no vamos a tener la necesidad de reproducirnos, entonces nuestro cuerpo va a priorizar la disminución de nuestras hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. Entonces podemos tener pérdida de libido, abortos espontáneos y todo eso a causa de la respuesta que tiene nuestro cuerpo al estrés. Solo que nuestro cuerpo ha evolucionado, bueno, hace 4 millones de años peleando con animales y recién hace, ¿cuánto? Una centenar de años que recién tenemos este tipo de estrés, el actual, ¿no? Pero la respuesta biológica del cuerpo sigue siendo la misma de lo que hemos evolucionado, ¿no? La situación cambia, ¿no? Varía. Y no todos los organismos son iguales. Exacto. Entonces las personas van a reaccionar de distinta manera a otra, independientemente de la edad, del sexo, de la clase social y demás aspectos, ¿no? No, claro. Inclusive yo te comento que he trabajado 2 años con un neurólogo y tuve la oportunidad de ver niños con parálisis facial debido al estrés. Eso a mí me impresionó porque lo que para mí puede ser estresante tal vez para vos no y viceversa, ¿no? Es como que cada persona tiene una manera de lidiar con ese estrés, ¿no? Claro que sí. Y mira que una de las preguntas que te iba a realizar, porque escribieron un mensaje privado al programa, si un niño puede presentarse, puede enfrentarse con el estrés y qué daño puede surgirse a su cuerpo. Claro, definitivamente. Ahí un ejemplo que te digo de la parálisis facial, pueden ser niños que son que tienen demasiada falta de concentración en realidad, ¿no? Mucha energía, falta de concentración. Hay todo, por ejemplo, el estrés de un bullying te puede ocasionar una depresión y hoy en día se están viendo muchos casos así. Porque nuestro cuerpo es perfecto, ¿no? O sea, debería nuestro cuerpo poder enfrentarse mediante ese estrés, pero nosotros tenemos que darle las herramientas. Es como que si nosotros cumplimos los pilares básicos que yo siempre hablo, que es tener una buena alimentación, hacer actividad física y descansar bien, que son herramientas fundamentales para nuestro cuerpo, por lo menos no nos va a hacer un daño orgánico ese estrés, ¿no? En cambio, si estamos fallando en uno de esos pilares o en los 3 de esos pilares, es como mandar a la guerra a alguien sin casco, sin ningún tipo sin de las herramientas necesarias. Exactamente. Entonces ahí es donde empiezan a tener estos daños orgánicos ya en la salud a causa de un estrés, ¿no? Ok, qué buena explicación de dar esa similitud, esa diferencia de que el estrés ha surgido años, ¿no? Viene ese año, pero sin embargo hoy en día hay ciertos factores que incrementan o son más visibles, ¿no? Donde el ser humano no sabe cómo reaccionar. Bueno, ¿y qué es el daño orgánico en nuestro cuerpo? Mencionabas mucho el daño orgánico. ¿Qué es el daño orgánico en nuestro cuerpo? Por ejemplo, cuando estamos en una situación de estrés crónico, podemos aumentar la producción de adrenalina. Eso ya lo que hace en tu cuerpo es aumento de la presión arterial, aumento de tu frecuencia cardíaca. Otra de las cosas, de los daños orgánicos que tiene uno cuando está con mucho estrés, es el aumento de la hormona cortisol. Y esta hormona es súper interesante cómo actúa bajo el estrés, porque hace que acumulemos grasa alrededor de toda la parte de nuestro tronco. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso nuestro cuerpo? Porque tenemos que proteger órganos vitales y
no nos olvidemos que el cuerpo va a actuar de acuerdo a la evolución. El cuerpo piensa que seguimos luchando con ese oso, que seguimos luchando con ese animal, entonces va a hacer que acumulemos grasa alrededor de nuestro tronco para proteger órganos vitales porque nos toca pelear, ¿no? Claro que volvemos a lo mismo de que no es el oso, no es ese tigre que nos persigue, sino la parte emocional o la parte física. Otro de los daños que son de los peores que nos puede ocasionar el estrés en nuestra salud es que vamos a hacer siempre la comparación, ¿no? Imagínate que estás corriendo de ese tigre y estás dentro de tu caverna, no vas a poder dormir bien, vas a estar despertándote a cada rato, mirando, vas a estar alerta, porque en cualquier momento ese animal te puede atacar. Ahora lo trasladamos a la vida real, ¿no? Ese oso, ese tigre, que es el trabajo, que es la familia, los hijos, ese estrés va a ocasionar el mismo efecto, no vamos a poder dormir, vamos a despertarnos en la noche, no vamos a tener un sueño reparador y ese es otro de los pilares fundamentales para que nosotros tengamos buena salud. Entonces no va a haber una reparación y a la larga existe ya todo, el no dormir bien, el no descansar bien, el tener la presión alta, el tener el azúcar alto, porque también el cortisol te aumenta el azúcar, o sea, son tantos daños que podríamos decir que hace el estrés dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces a eso más o menos me refiero. Claro que sí, es lo que provoca en el cuerpo, ¿no? Exactamente, lo que provoca. Esta situación extrema provoca daño en nuestro organismo, de cualquier índole. Si bien es cierto, comentabas que provoca ciertas situaciones en particular, ¿cuáles vendrían a ser las más recurrentes bajo tu experiencia? Lo que yo más veo en la consulta de mis pacientes que están con mucho estrés es no dormir bien. Eso es algo que todas las personas que están con estrés, ya sea que no pueden conciliar el sueño, ya sea que no tienen un sueño reparador, lo que más frecuente veo es eso, la falta de la calidad de sueño y la cantidad de horas. Porque hay personas que pueden dormir 8 o 9 horas, pero no descansan, se despiertan más cansados aún de lo que fueron a dormir. Entonces es porque no hubo ese sueño reparador, el cuerpo está en una situación de alerta todo el tiempo que impide que entres en ese descanso, que es lo que yo más veo en la consulta. El insomnio, exactamente. Insomnio. Salió un estudio en el cual hacía una comparación, una diferenciación, si la persona durante descansaba, ¿cuándo descansaba mejor? Si uno por haberse desvelado una salida en particular o los sueños cortados. Y este estudio explicó que eran los sueños cortados, porque la persona que se ha desvelado por algo en particular, después se da el descanso, podríamos decir, aunque no es lo mismo, pero tiene un descanso, que la persona corta su sueño por 3 veces, por ejemplo. ¿No? ¿Es real? Claro, sí, definitivamente es algo que yo veo mucho en mi consulta. Y otra de las cosas que quiero agregar también que veo mucho es la constipación. ¿A qué se refiere la constipación? Es cuando no podés entrar al baño a hacer tus necesidades diarias, ¿no? Entonces hay un estreñimiento crónico. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, que si estamos peleando, nuestro tubo digestivo se va a paralizar porque va a dar prioridad a que te escapes de ese estrés, ¿no? A que corras. Entonces todo el funcionamiento del tubo digestivo se paraliza. Entonces yo también veo mucha constipación, estreñimiento a causa de un estrés. Hoy en día el estreñimiento es una enfermedad muy recurrente, ¿no? Sí. Te diría inclusive que de cada 10 pacientes que yo tengo, 7 pacientes no tienen un tránsito intestinal normal. Es impresionante realmente cómo nos afecta, ¿no? Y este tipo de daño afecta más a un sexo particular. Nosotras las mujeres tenemos una predisposición a ser un poco más nerviosas, se podría decir. Entonces yo lo veo, la parte de la constipación, mucho más en el sexo femenino que en el masculino. En el sexo. Escuché muy bien, más que todo el estreñimiento más va al sexo femenino que masculino. Bueno, una de las grandes batallas que debemos, ¿no?, de trabajar como mujeres. ¿Cómo afecta el estrés en el cuerpo? Específicamente hablando, si estamos mirando al cuerpo de una persona, ¿cómo afecta de forma directa e indirecta, por ejemplo? Bueno, el estrés de forma indirecta
Es todos los problemas que se nos van a presentar en nuestro día a día, nos van a las preocupaciones, vamos a estar pensando todo el tiempo, no vamos a poder enfocarnos en nuestro trabajo. Una de las causas súper interesantes que yo veo, bueno, para mí siempre el estrés va de la mano también de la alimentación, ¿no? Si no hay buena alimentación, estamos dejando desprotegidos a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, siempre yo asocio al estrés con la alimentación. Entonces, y hoy en día la alimentación no es buena, ¿no? Así que el estrés te va a afectar tanto en la deficiencia de nutrientes que le estás dando a tu cuerpo, como te comentaba, ¿no? Mandarlo a la guerra sin tener las herramientas necesarias. Entonces te afecta en la parte emocional, en la parte física, en todas estas enfermedades que se pueden presentar, una presión alta, una taquicardia, disminución de libido, incremento de grasa visceral. Esos son la constipación, la gastritis. ¿Por qué te da una gastritis, por ejemplo, cuando estás con estrés? Porque si se supone que estás corriendo de ese oso, no vas a producir enzimas que puedan digerir bien tu comida. Pero claro, nosotros seguimos comiendo, estando estresados, nuestro estómago no produce las enzimas necesarias y nos empieza a dar una gastritis. Entonces, nos afecta a cada uno de todas estas maneras, inclusive directamente, ¿no? Claro El estrés. que sí, claro que sí, no cabe duda. En una ocasión comentaste, se estaba hablando del estrés crónico y el agudo que se manifiesta en el cuerpo. ¿Cuál vendría a ser la gran diferencia para que las personas que están escuchando sepan diferenciar? Exacto. El estrés crónico es esa preocupación, ese estrés psicológico que tenemos, son esas cuentas que tenemos que pagar, las cosas que estamos pensando que van a suceder de aquí a un mes, lo que va a suceder de aquí a un año, o lo que sucedió inclusive hace 10 años atrás. Nosotros, con el simple hecho de acordarnos de una situación traumática de hace 10 años atrás, nuestro cerebro no sabe mucho de tiempos, ¿no? Pero igual produce químicos y sustancias como si la estuvieras viviendo esa situación nuevamente. Entonces, ese estrés crónico es el que nos va a hacer un daño en nuestro organismo. Ahora, el estrés agudo es un estrés, como te comentaba, tal vez alguna reacción, alguna sorpresa, una actividad física. Hay personas que se bañan, por ejemplo, con agua fría para dar un estímulo al cuerpo, eso es un estrés positivo. Entonces, el estrés agudo, que se da de una manera donde no te dura a lo largo del tiempo, más bien va a potencializar la salud, porque nosotros los seres humanos hemos evolucionado con agentes estresores para prevalecer nuestra especie, ¿no? Entonces, el estrés agudo controlado, ya cuando es crónico, cuando ya existen todas estas sintomatologías que estamos mencionando, ya no es bueno para el cuerpo, ¿no? En cambio, el estrés agudo sí, la actividad física, bañarte con agua fría, esos son estrés positivos para tu salud. Y es ahí donde las personas que comienzan a sentirlo, ¿no? Porque lo sienten, lo van palpando, ¿no? Lo van palpando, es donde deben de actuar. Exactamente. Es donde deberían de actuar. ¿Qué pasa cuando las personas dan caso omiso a ello? Bueno, la glándula encargada de producir el cortisol, que es una hormona que nos defiende ante el estrés, que se llama glándula adrenal, justo encima de nuestros riñones. Existen 3 fases de esta glándula, ¿no? Una fase normal, donde tenés estímulos estresores, donde esa glándula puede producir este cortisol para enfrentarte de manera normal al estrés. Existe otra segunda fase, cuando ya el paciente empieza a presentar síntomas, ¿no? Como una constipación, puede ser una migraña, puede ser una falta de enfoque en sus actividades diarias, porque a veces sucede que tenemos 10, 15 cosas que hacer, estamos con la mente que está todo adentro, remolido exactamente, y resolvemos 2 cosas y a medias todavía, ¿no? Y esto sucede por lo que te comentaba, que la redistribución de sangre da preferencia a nuestros músculos para que corramos o peleemos, y no así para quedarnos en la mente y tengamos un buen enfoque, ¿no? Esos son los primeros síntomas. Luego, una tercera fase es una fase de exhaustión de esa glándula adrenal. Cuando la glándula levanta las manos y dice, ya no puedo lidiar con este estrés, y ahí es donde aparece realmente la enfermedad como sí,
¿no? Primero son los síntomas y ya después es la enfermedad diagnosticada, ya sea una gastritis ya diagnosticada por estrés, ya sea una disfunción sexual grave, ya sea abortos espontáneos, ya sea ya diagnosticada una presión alta. Entonces, así, ¿no? Y previo a eso, algunos síntomas, una taquicardia, tal vez leves picos de presión alta, eso ya es el cuerpo avisándote que se está cansando, ¿no? Con ese estrés que le estamos dando. Es por eso que yo creo que las personas que están escuchando le va a sonar muy común en el momento que ha ido al doctor, donde le dice, ha estado estresado, ha pasado por una situación en particular, ha tenido un evento recientemente en el cual le está manifestando, como por ejemplo la presión, ¿no? Normalmente y es ahí donde ya el médico va detectando y diagnosticando si esta enfermedad es a causa del estrés. Exactamente. Que muchas personas desconocen, ¿no? Sí. Desconocen que la carga en los hombros, en el cuerpo, es causa del estrés. Entonces, qué importante es que podamos de conocer este tema, ¿no? Sí. De que viene de niveles. Exactamente. Y mira qué interesante justo lo que me mencionás, la carga que uno a veces lleva. Qué interesante cómo son los animales, ¿no? Por ejemplo, el perro, el gato, cuando se va a pelear, aquí atrás se le endura todo, se le hace como una cresta atrás cuando el animal está preparado para pelear. Y es coincidentemente nosotros, los seres humanos, tenemos la misma reacción. Estas contracturas que sentimos en el cuello, las contracturas que sentimos en el hombro, en la espalda, es debido también a nuestro estrés, porque nuestro músculo va a incrementar esa contractura y como ves, en el reino animal sucede lo mismo, ¿no? Solo que a nosotros se nos endura todo lo que es la parte de atrás de nuestra musculatura, ¿no? Cuello, aquí abajo de la cabeza, ese dolor es típicamente un dolor a causa de un estrés. A causa de un estrés, exactamente. ¿Es cierto que el estrés nos engorda? Sí, sí, totalmente. ¿Por qué? Sí, sí. El estrés hace que esta glándula empiece a trabajar de más. Esta glándula aumenta la producción de cortisol. El cortisol, además de retener líquidos, también hace que todo lo que nosotros consumamos se acumula en nuestro tronco, se acumula y una persona, es muy interesante, una persona que tiene estrés, un cuerpo adrenal que le llamamos en la terminología médica, es una persona que tiene acumulación de grasa en todo el tronco y las piernas y los brazos son delgadas. Entonces esa es a consecuencia de un aumento del cortisol que redistribuye la grasa en tu cuerpo porque, bueno, se supone que aquí tenemos órganos vitales que proteger y nuestro cuerpo está actuando como actuaba hace 10.000 años atrás, ¿no? Entonces, no vendría a ser, qué interesante esto, ¿no? Probablemente yo esté sufriendo estrés. Que la grasita se llegue a un lugar localizado. Exacto. Ser, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿por qué en la parte abdominal? Porque ahí tenemos intestino, aquí tenemos hígado, tenemos aquí el corazón, tenemos los riñones y esos son órganos vitales para el ser humano. Entonces, si estamos en un momento de alerta donde tenemos que pelear, tenemos que luchar, nuestro cuerpo es tan inteligente, es una máquina perfecta que es como si en el tronco estuviera llamando aquí, deposítense aquí para proteger porque estamos en constante pelea, ¿no? Claro. Entonces, si viene y te ataca un animal, obviamente vas a sobrevivir porque va a haber una capa de grasa que te está protegiendo. Entonces, sí, el estrés te engorda. Sí, el estrés. Ahí ya viene la ansiedad, ¿no? La Sí, famosa ansiedad que es característica principal de generar lo que vendría a ser el estrés. Cuando uno está estresado, ya lo que comentábamos con Hugo al inicio, cuando uno está estresado, estamos más susceptibles a contraer enfermedades virales. ¿Por qué? Sí, definitivamente. Y no solo enfermedades virales. El tener el cortisol alto disminuye tus glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son encargados de protegerte ante cualquier ataque, ya sea viral, bacteriano, parásito. Entonces, el estrés ocasiona la disminución de tus glóbulos blancos y lo más interesante es que no solo ocasiona la disminución donde te va a predisponer a enfermedades de virus, de bacterias, te va a bajar las defensas tal cual, pero también es como que si diera una mala señal a nuestros glóbulos rojos que coincidentemente está relacionado con enfermedades autoinmunes. Hay muchas personas que tienen enfermedades como lupus, tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoidea, vitiligo, que se manifiestan después de un fuerte estrés que han pasado en su vida, ya sea la muerte de un familiar o otro tipo de estrés, ¿no? Pero modula mucho nuestras defensas.
a corto plazo nos va a enfermar gripes recurrentes, resfríos recurrentes, bueno, esos son los que más, sí, los más, exactamente, son lo los más que más usual. veo. Y de una manera más grave, un estrés muy fuerte llega hasta modular esas defensas y llevándote a ocasionar una enfermedad autoinmune. Qué interesante, qué importante, ¿no? Es saber definitivamente este tema. El estrés está relacionado con el tema que sí, efectivamente, porque lo estabas comentando, pero explícanos un poquito más a detalle sobre lo que es estrés, sexualidad y sistema reproductivo. ¿Por qué hago esta pregunta? Que llegó este punto, ya que es una pareja que están intentando embarazarse y que el doctor le ha dicho que es muy probable el estrés. A ver, coméntanos un poquito, despláyate un poquito en este tema. Claro, claro que sí. Es un tema bien complejo, pero es tan interesante cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Volvemos a esta glándula suprarrenal que produce 3 tipos de hormonas, bueno, 2 hormonas principales, ¿no? El cortisol, que lo hablamos, que te defiende al estrés, y también ahí se producen hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, ¿no? En el hombre predominantemente masculinas y en la mujer predominantemente femeninas. Entonces, para formar estas 2 hormonas, la materia prima es el colesterol, ¿ya? Entonces, digamos que es un paciente, yo voy a decir algo típico que veo mucho, un paciente que trabaja en un banco, un paciente que es empresario y tiene mucha carga presión encima, mucha presión, mucho estrés. La materia prima, que es el colesterol, va a ver si forma o las hormonas sexuales o va a formar el cortisol. ¿Qué es lo que el cuerpo necesita en ese momento? Si estás estresado, va a ir a formar cortisol, no va por qué formar tus hormonas reproductivas porque estás en una situación de alerta, una alarma que está dentro de tu cuerpo. Entonces, primero que ese colesterol va a aumentar porque estás muy estresado y eso es materia prima para producir cortisol. Y segundo, que tu cuerpo va a dar lugar, bueno, el cuerpo, como te digo, es tan inteligente que va a decir, esta persona está tan estresada que vamos a dar prioridad a producir cortisol y que pueda enfrentarse a ese estrés, que bueno, lo reproductivo va a quedar en secundario. Y lo mismo para las mujeres, ¿no? Va a dar prioridad a la producción de cortisol y la parte de las hormonas femeninas van a ir a un segundo plano, ¿no? Entonces ahí vemos que eso va a suceder en una disminución de la libido, eyaculación precoz, abortos espontáneos. Como te digo, ¿por qué los abortos y por qué hablo mucho de eso? Porque veo mucha gente joven que está bajo ese problema de abortos espontáneos. Claro que es una combinación de estrés y alimentación, pero hablando específicamente del estrés, nuestro cuerpo va a dar prioridad a la emergencia que tiene ahorita. Y si vos estás en una situación de estrés, no vas a poder engendrar un nuevo ser porque el cuerpo no sabe hasta cuándo ver tu estrés, entonces mejor no producir, mejor no dar prioridad a ese nuevo ser y más bien darte las herramientas a tu cuerpo para que pueda enfrentarse a ese estrés. Por eso una persona con estrés podemos ver desde una alteración de la libido, eyaculaciones precoz y también abortos espontáneos. Este primer punto del libido que comentabas, ¿a qué se refiere? Libido es las ganas, el placer, el deseo de la sexualidad, ¿no? De tener sexo con la pareja. Ese sería el libido, ¿no? Todo lo que la estimulación que tiene el cuerpo para iniciar la relación sexual, ¿no? Y te hago la pregunta porque es un punto fundamental, ya que muchas parejas, hablo en determinada etapa del matrimonio, tambalean a causa de ello, ¿no? Claro. A causa de ello, de que la pareja no tiene el deseo sexual con su pareja, ¿no? Exactamente, y sobre todo cuando es la llegada de los hijos, porque eso sí es un estrés grande para los papás, ¿no? La llegada de los hijos, más los quehaceres en la casa, más la finanza, más el trabajo, y uno se olvida de cuidarse a sí mismo, ¿no? De darle a su salud lo mejor, porque va de la mano, como siempre yo digo, el estrés de la alimentación, ¿no? Porque si le damos al cuerpo esas herramientas, bueno, el estrés no nos va a hacer tanto daño, ¿no? Y según yo creo que este punto está más dirigido al sexo femenino, ¿no? Más aún cuando la llegada de un primer hijo, el segundo, el tercero, entonces donde las preocupaciones están sobrepasadas y nuestra mente está dirigida en otro tema en particular, ¿no? Exactamente. Estrés, sistema digestivo.
Si bien mencionabas el tema del estreñimiento, Ujú. qué otro daño puede ocasionar en el sistema digestivo? Es impresionante porque se habla hoy, bueno, aparte de la constipación y la gastritis, que hemos tocado ese tema, que esos son síntomas del estrés, también podemos llegar a enfermedades. Hay enfermedades como una colitis ulcerativa, puede ser un intestino irritable, que ya eso se diagnostica como enfermedad. Y ocasiona al paciente que tenga que usar laxante, que tenga que sufre mucho el paciente que ya es diagnosticado con esta enfermedad, ¿no? Sobre todo la colitis irritativa, ¿no? Ya. Sí. Aquí vendríamos a hablar ya sobre un estrés crónico, definitivamente, donde Exactamente, ya una pasa tercera. a una tercera fase que es la que tú comentabas. Exactamente, tal cual. Ok, y el estrés y el sistema respiratorio, el corazón y el sistema respiratorio que tienen mucha relación, ¿en qué afecta? El estrés con el sistema cardiorrespiratorio, por ejemplo, algunos de los síntomas que una persona puede tener es la taquicardia, la presión alta, ¿no? Lo que estábamos hablando. Hay muchos pacientes que por una descarga intensa de adrenalina, una descarga de estrés, también pueden tener una broncoconstricción, y eso son personas que tienen asma, por ejemplo, que está relacionado con el estrés emocional. Entonces eso es lo que nos puede ocasionar en esos dos sistemas, En ¿no? eso, este sistema en cuanto a las enfermedades, ¿no? En Exactamente. cuanto a las enfermedades. Y este último, que es el que voy a mencionar, que es el más conocido o el más palpable en la población, el estrés y los músculos, ¿no? Normalmente es durante la jornada laboral, podríamos decir, que estoy duro, que estoy estresado durante toda una semana de trabajo arduo, estoy duro, estoy estresado, y recurrimos muchas veces a un Flogene Relax y todo lo demás. Que los síntomas y las enfermedades crónicas que nos puede llegar con el estrés. Bueno, en la parte física, ¿no? Yo, ¿qué recomiendo a mis pacientes cuando están con mucho estrés? Si bien la actividad física también es un estrés que es positivo para el cuerpo, cuando estamos muy estresados, la actividad física llega a ser contraproducente porque ya hay un estrés. Cargar de más estrés es como echarle leña al fuego, ¿no? Claro que Entonces muchas de las actividades que yo recomiendo, porque es inevitable esta contractura en el cuello, es inevitable esta contractura porque es una reacción biológica misma del cuerpo, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo siempre a mis pacientes es por lo menos 3 veces a la semana practicar yoga, hacer meditación, tener respiraciones, porque así como tenemos un sistema, que también el sistema simpático es el que nos mantiene en alerta, el que nos está produciendo y defendiendo ante ese estrés, nos produce estrés y nos defiende ante el estrés, tenemos otro sistema que nosotros mismos lo podemos activar, que es gratis y funciona muy bien, que es la meditación. Yo promuevo mucho la meditación, lo doy hasta como indicación a mis pacientes porque hay estudios científicos que demuestran la importancia de tener una meditación. Si no se puede una meditación, el viejo consejo de respirar 10 veces antes de tomar una actitud es muy importante también, porque estimulamos el otro sistema, el sistema que nos va a apagar ese incendio, que es el sistema parasimpático, y eso lo hacemos de esas maneras. Podemos practicar un yoga, podemos hacer las respiraciones, podemos hacer la meditación, que es algo que va a aportar a apagar un poco ese fuego que tenemos en el cuerpo, ¿no? Claro que sí. Cuando hablas de meditación, ¿a qué te estás refiriendo? Meditación me refiero al mindfulness, la meditación es cerrar los ojos, no pensar en nada, tratar de tener la mente en blanco, controlar la respiración y escuchar a tu cuerpo, escuchar los latidos de tu corazón, prestar atención a tu tubo digestivo. Es un sistema donde es un mecanismo donde te calma, eso sería la meditación, Donde ¿no? uno entra en la propia introspección de sí mismo, ¿no? Exactamente, Vendría a exactamente. ser que hoy en día hay ciertas herramientas que nos brindan, que es el que estabas mencionando, y es por eso agarro esto, lo que tú estabas mencionando, Fernanda, por eso es que comúnmente cuando ha sido diagnosticado una enfermedad que ocasiona el estrés, te dicen tiene que ir al psicólogo. Exacto.
¿no? Ahí es donde aparece el famoso psicólogo, aparezco yo, y donde, ¿por qué? Porque te brinda los recursos, las herramientas necesarias para poder, para que la persona conozca, porque tiene pero no sabe, esa es la vendría, la tiene pero no la sabe, y él que sepa conocerla, reconocerla, conocerla y poder aplicarla. ¿Tienes alguna pregunta, Hugo? No, sí, personal que quieras realizar. Sí, no, creo que para una próxima oportunidad, ya estamos cortos de tiempo, pero de verdad que uno aprende mucho, ¿no? Y se se comprende, ¿no? Muchas veces, Claro porque a veces en situaciones muy complejas es muy difícil sacar alguna conclusión, y creo que hoy fue un programa de mucha ayuda para todos. Así es. Y bueno, mira, yo estaba preguntándole a Hugo de alguna pregunta y estamos con el tiempo finalizando el programa. Muchísimas gracias, Fernanda, doctora, por haber estado presente aquí en el programa, y que en otra oportunidad esté presente hablando de otro tema también que es de mucho interés a la población. Muchísimas gracias, Fernanda. Un gusto tenerte. Y bueno, el programa ha llegado a su punto final. Sin antes, me voy de mencionar que el día de mañana vamos a tener la visita de una psicoterapeuta, donde el tema es: yo tengo hijitis y mi hijo tiene mamitis, ¿cómo puede afectar en el matrimonio? Ese es el tema del día de mañana. Que Dios me lo bendiga. Hasta luego. Porque educar estimula el pensar y el reflexionar, con libertad y autonomía personal. Llegamos a la parte final de su programa, Educar para Trascender, descubriendo la grandeza que habita en tu interior. Gracias por su atención. Mañana, nuestro próximo encuentro.